Vamos a hablar de una enfermedad muy importante, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso es una enfermedad de naturaleza autoinmune de curso crónico. Su etiología es desconocida, pero se sabe que tiene una influencia genética y factores epigenéticos que parece que hacen un papel importante en la expresión de estos genes y en la formación de autoanticuerpos, complejos inmunes y la activación del complemento en el suero del paciente. Estos son los responsables de las manifestaciones de la enfermedad, sean estas articulares, cutáneas, afección de órganos internos, que pueden tener consecuencias graves en la vida del paciente. La prevalencia y la incidencia del lupus es variable, depende del lugar donde se encuentra el paciente, la región geográfica y también del grupo étnico al que pertenezca. La prevalencia a nivel mundial se considera entre un 20 a 150 casos por 100.000 personas y la incidencia de 1 a 10 casos por 100.000 personas, en que el 90% de la población generalmente son mujeres en edad reproductiva, de las cuales el 50% desarrollarán afectación en los órganos, y se estima que su sobrevivencia será de 70% a los 10 años. La relación mujer-hombre es de 9 a 1 en favor de la mujer, y la edad de presentación entre los 15 y 40 años, pero también se presenta en los extremos de la vida. Hay lupus infantil, lupus neonatal, lupus en el paciente mayor. El inicio de la enfermedad es muy variable. Puede ser un cuadro totalmente indeterminado con sintomatología sistémica de astenia, fatiga generalizada, fiebre, pérdida de peso, hasta la lesión grave de algún órgano como el riñón, el pulmón o el cerebro. En la etiología tenemos que considerar múltiples factores. Entre esos están los factores genéticos y los factores epigenéticos. Existe una fuerte asociación familiar que parece estar ubicada en el locus 8, que nos indica que existe mayor frecuencia entre hermanos gemelos homocigóticos. Una mayor frecuencia también entre hermanos en relación a la población general y una muy poca frecuencia en personas que no tienen a alguien que haya tenido lupus. El HLA-DR3 y el DR2 son los que están asociados precisamente con la señalización del receptor de célula T y el interferón alfa, el aclaramiento y el procesamiento de inmunocomplejos y la transducción de la señal inmune en las células T y B. Estos HLAs o antígenos de histocompatibilidad han sido asociados con la enfermedad. En esta tabla tenemos una publicación que se hizo en el Immunology del 2001, donde se comparó la evidencia genética de las enfermedades autoinmunes en relación a la concordancia. Podemos ver que el lupus se presenta con una concordancia del 24 al 57% cuando se trata de gemelos monocigóticos y del 2 a 5% en gemelos disigóticos, igual que en el resto de los familiares, mientras que la prevalencia en la población general es mucho menor, es de 0.2%. Entre los factores epigenéticos hablaremos los factores de riesgo hormonal, fundamentándonos en la predominancia del sexo femenino. El tabaquismo, implicado en la producción de anticuerpos anti-ADN de doble cadena. La presencia de fármacos desmetiladores. Hay más de 100 fármacos implicados que producen el lupus inducido por fármacos, que probablemente tiene ciertas diferencias con el lupus eritematoso clásico. La exposición a la luz ultravioleta beta es quizás el factor más involucrado y en forma más directa. Exacerba los brotes cutáneos del lupus y también las manifestaciones de los órganos internos.
Finalmente, también hay agentes infecciosos como el virus de Epstein-Barr. En la fisiopatología diremos que los factores genéticos, los factores hormonales, los factores ambientales llevan a la alteración de tres principales focos de acción: la alteración en los linfocitos CD8, la pérdida de la supresión de los linfocitos B y la pérdida de supresión de los linfocitos CD8. Como consecuencia tenemos la producción exagerada de anticuerpos y autoanticuerpos y el depósito de inmunocomplejos en los tejidos, con la posterior reacción inflamatoria. La aparición de muchas células apoptóticas que no pueden ser fagocitadas al ritmo normal, la elevación de interleuquinas inflamatorias como la IL-6, la IL-10, el factor de necrosis tumoral o el interferón alfa, que son muy comunes en esta enfermedad, y el consumo del complemento. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes, nombraremos algunas. Tenemos las manifestaciones musculoesqueléticas como las más frecuentes de todas. Fundamentalmente están basadas en artralgias, mialgias y muchas veces artritis. La artritis suele ser intermitente y no es erosiva. De hecho, no suele ser deformante, aunque en un 10% de los pacientes puede producir una deformidad articular llamada artropatía de Charcot, que consiste en dedos en cuello de cisne, pero que son totalmente reducibles. Ante la existencia de un dolor persistente localizado en la rodilla, hombro y cadera, lejos de pensar en el lupus, hay que considerar la posibilidad de una osteonecrosis. Las alteraciones hematológicas se presentan en el 85% de los casos. Muchas veces son asintomáticas. Podemos encontrar anemias, leucopenias, trombocitopenias. La anemia, que se presenta en el 70% de los casos, es la manifestación hematológica más habitual. La causa más frecuente suele ser por el trastorno crónico de la enfermedad y generalmente su intensidad se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Existe la posibilidad de una anemia hemolítica y la presencia de un test de Coombs positivo se produce en un 25% de los pacientes. La leucopenia se presenta en el 60% de los pacientes, suele ser leve y no predispone a infecciones secundarias. Generalmente no precisa tratamiento. Se acompaña de linfopenia y sugiere actividad de la enfermedad. Finalmente, la trombocitopenia se encuentra entre el 15 y el 25% de los pacientes, no tiene importancia clínica en general, ya que en menos del 5% suele ser lo suficientemente intensa para producir hemorragia. En general, no existen fenómenos hemorrágicos por esta causa. Las lesiones cutáneas se producen en el 80% de los pacientes en algún momento de la enfermedad. La más común es la lesión por fotosensibilidad, que se presenta en el 70% de los casos. Y la lesión más característica es la lesión malar. El rash malar, que simula las alas de una mariposa y se presenta en las mejillas, sobre la nariz, en la frente, muchas veces en los párpados, respetando el surco nasogeniano. Es muy típica del lupus. Sin embargo, en esta tabla nosotros podemos ver que existen muchísimas más lesiones cutáneas que pueden presentarse en el paciente con lupus. Han sido clasificadas en lesiones específicas y en lesiones inespecíficas. Entre las lesiones específicas vemos que hay algunas que son agudas, otras subagudas y otras crónicas, dando lugar al lupus cutáneo agudo, al lupus cutáneo subagudo y al lupus cutáneo crónico. Entre las agudas están las que nombramos, el eritema malar y las lesiones o lesión en mariposa y las lesiones ampollosas. En las lesiones subagudas tenemos el lupus anular policíclico y el psoriasiforme, que simula una psoriasis. Y entre las crónicas tenemos el lupus discoide localizado
el generalizado y el lupus profundo o paniculitis lúpica. Otras lesiones inespecíficas se tienen las telangiectasias, el líbedo reticularis, que se presenta generalmente en las extremidades superiores e inferiores, las úlceras orales crónicas, nódulos subcutáneos, urticarias, alopecia o vasculitis cutánea. Algunos ejemplos del lupus cutáneo agudo: a la izquierda, al medio, tenemos una imagen del lupus cutáneo subagudo de tipo psoriasiforme y a la derecha una imagen del lupus cutáneo crónico. Podemos ver características inmunológicas diferentes y veremos que el lupus cutáneo agudo es el que suele tener el mayor porcentaje de positividad en los anticuerpos antinucleares. El lupus cutáneo subagudo suele ser un lupus que se acompaña del anticuerpo anti-ROP predominantemente y también suele estar más relacionado con el antígeno de histocompatibilidad de tipo DR3. El lupus eritematoso cutáneo crónico es el que menos anticuerpos antinucleares presenta y tampoco presenta en mucho porcentaje el anti-ROP. Tampoco está relacionado con el HLA-DR3. En la última columna podemos ver con qué porcentaje se presentan otros criterios de lupus junto a estos lupus cutáneos. Podemos ver que el lupus eritematoso cutáneo agudo es el que normalmente suele estar acompañado al resto de sintomatología lúpica. En las manifestaciones neurológicas, que se presentan entre el 50 y 60% de los casos, podemos ver mucha variedad. Puede afectar al sistema nervioso central o también al periférico. El diagnóstico de neurolupus puede ser clínico y hasta en un 70% presentan alteraciones en el electroencefalograma. En un 50% se puede encontrar proteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Las manifestaciones neurológicas se consideran criterios diagnósticos y las más comunes son las convulsiones y la psicosis lúpica. En general, estas lesiones se deben a la presencia de anticuerpos antineuronales y antimielina, depósito de inmunocomplejos a nivel cerebral, vasculitis inflamatoria en los vasos sanguíneos cerebrales y lesiones vasculares trombóticas mediadas por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. En las manifestaciones pulmonares encontramos que el 50% de los casos puede tener pleuritis. Con frecuencia esta suele ser bilateral y puede producir o no derrame pleural. El derrame se presenta en un 30% de los casos. Otras lesiones a nivel pulmonar son la neumonitis lúpica, que se presenta en el 10% de los pacientes y se manifiesta con fiebre, dolor pleural, tos, infiltrados pulmonares de predominio basal y atelectasias laminares. También puede haber fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar o el síndrome del pulmón encogido y hemorragia alveolar masiva en los casos de lupus severo con una mortalidad muy elevada. En esta lámina podríamos ver precisamente una neumonitis lúpica. En la parte izquierda está la imagen radiológica y en la parte derecha la tomografía axial computada, donde podemos ver prácticamente el compromiso de todo el pulmón in extenso. Entre las manifestaciones cardíacas, la pericarditis es la más común, en un 30% de los casos. La miocarditis también puede presentarse si se sospecha ante la existencia de una cardiomegalia, una insuficiencia cardíaca izquierda, arritmias o alteraciones en la conducción sin alguna otra causa. También tenemos la endocarditis de Lehmann-Sachs, como podemos ver en la imagen de la ecocardiografía. Se presenta en el 10% de los casos. Puede ser asintomática, en principio es causa luego de insuficiencia aórtica o mitral. Entre las manifestaciones renales
tenemos la glomerulonefritis, es la forma en la que aparece la enfermedad renal en el 50% de los pacientes, y se dice que prácticamente todos ellos presentarían lesiones renales a nivel del glomérulo en algún momento de la patología. Los anticuerpos anti-DNA son los que producen el daño renal por una acción directa sobre antígenos in situ, sobre el DNA de las células, histonas y núcleos, o sobre componentes de la membrana basal glomerular como la laminina, el colágeno de tipo 4 y el heparansulfato. O finalmente se dice que es una reacción por el depósito de complejos inmunes sobre la membrana basal glomerular. En esta tabla vemos la clasificación de la nefropatía lúpica. Se clasifican en 6 tipos. La nefropatía lúpica mesangial mínima, que es aquella en la que los depósitos granulares mesangiales son escasos, hay muy poca proteinuria y la función renal es normal. A la microscopía óptica, la biopsia suele ser normal. El segundo tipo es la nefropatía lúpica mesangial, algo más importante que la primera. La proteinuria es mínima y puede haber algo de hematuria. Los depósitos granulares mesangiales son más evidentes y la función renal se conserva, aunque sí es evidente la proteinuria y la microhematuria. La nefropatía lúpica proliferativa focal ya tiene mayor gravedad. En este caso, los inmunocomplejos suelen estar en el mesangio y en el subendotelio de los capilares. La proliferación mesangial se presenta en menos del 50% de los glomérulos. Entonces, en la orina encontramos proteinuria y hematuria leve a moderada. Puede haber alguna vez hipertensión arterial. En la nefropatía lúpica proliferativa difusa, la lesión es mayor. La proliferación mesangial es en más del 50% de los glomérulos. Se encuentra proteinuria en rango nefrótico, más de 500 miligramos en 24 horas. Puede haber microhematuria y la presencia de cilindros hialinos o de otros tipos que hablan de daño renal. En la clínica encontramos ya cierto grado de insuficiencia renal, puede haber hipertensión y hay síndrome nefrótico en el 90% de los casos. En la inmunofluorescencia encontramos los inmunocomplejos en mesangio y en subendotelio en gran cantidad. Hay cuerpos hematoxilínicos, asas de alambre y trombos hialinos. La nefropatía lúpica membranosa es el quinto tipo. Es otro tipo de nefropatía, hay proteinuria en rango nefrótico y leve hematuria. Sin embargo, en la clínica no suele haber hipertensión ni tampoco hay alteración de la función renal. Esta está conservada. En la microscopía óptica se puede ver el engrosamiento difuso de la pared de los capilares y en la inmunofluorescencia se encuentra que los depósitos inmunes son subendoteliales en forma segmentaria o en forma difusa, los famosos spikes. Finalmente tenemos la nefropatía lúpica esclerosante. Es una nefropatía ya terminal, donde las características de la orina muchas veces no son importantes porque el paciente puede también estar en anuria. Se encuentra en insuficiencia renal crónica y hay hipertensión arterial. El 90% de los glomérulos están esclerosados cuando se ve la biopsia en la microscopía óptica y mirando la inmunofluorescencia se puede ver que no existe una actividad inflamatoria. Por eso se dice sin actividad residual. En esta lámina vemos cortes histológicos renales de los diferentes tipos de nefritis lúpica. En la nefritis lúpica mesangial encontramos los depósitos a nivel del mesangio. En la proliferativa focal encontramos los depósitos en la región del mesangio y subepitelial, igual que en la proliferativa difusa. La diferencia entre estas dos es que la proliferativa focal compromete a menos del 50% de los glomérulos y la proliferativa difusa compromete a más del 50% de los glomérulos. La nefritis lúpica membranosa es de otro tipo. El depósito se encuentra en la región subepitelial y hay un engrosamiento de las paredes de los capilares.
La esclerosante prácticamente muestra una destrucción y una pérdida de la anatomía patológica del riñón. Finalmente, la lámina de la derecha y abajo nos muestra una imagen vista en el microscopio de inmunofluorescencia donde se puede ver el depósito de los inmunocomplejos. Otras manifestaciones que se presentan en el lupus son las manifestaciones gastrointestinales en el 30% de los pacientes. Suelen ser inespecíficas. Pueden haber diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, muchas veces derivadas de la toxicidad del tratamiento. Pueden presentarse, sin embargo, también transaminitis, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, pancreatitis autoinmune, mesenteritis o microangiopatía trombótica, ascitis, etc. También es frecuente encontrar vasculitis autoinmune, síndrome antifosfolipídico, síndrome de Sjögren secundario o enfermedades endocrinas como la diabetes insípida, el hipotiroidismo o la osteoporosis. En esta imagen nosotros estamos viendo una paciente con las lesiones típicas en alas de mariposa. Y también en la parte inferior vemos las articulaciones que suelen estar comprometidas en el lupus eritematoso sistémico. En la tabla podemos ver la manifestación clínica y la frecuencia de presentación y vemos que las manifestaciones articulares son las más frecuentes, seguidas de las manifestaciones cutáneas. Y posteriormente vienen el resto de manifestaciones, siendo las siguientes las manifestaciones renales, las neurológicas y otras. ¿Cuáles son las bases para el diagnóstico? En el diagnóstico de lupus se debe tomar en cuenta varios puntos. En principio, los criterios de diagnóstico que ya han sido definidos. El análisis de laboratorio general, el análisis de laboratorio específico y los estudios de gabinete según el órgano comprometido. Estos son los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico determinados en 1982. El paciente debe cumplir 4 o más de estos 11 criterios de manera sucesiva o simultánea. Entonces, entre los criterios tenemos el eritema malar, las lesiones cutáneas discoides, la fotosensibilidad, las úlceras orales, las artritis, serositis, nefropatía, afección neurológica, afección hematológica, alteración inmunológica y anticuerpos antinucleares. En general se requiere que el paciente cumpla con las alteraciones inmunológicas como uno de los requisitos primordiales. En los exámenes generales que nos han de ayudar en el diagnóstico tenemos el hemograma, la glucemia, la urea, la creatinina, la GOT, la GPT, colesterol, triglicéridos, el examen completo de orina. Nos darán una orientación acerca del estado en el que se encuentra el paciente. Podrá mostrarnos el compromiso hematológico, renal, hepático y también las comorbilidades que pueden presentarse en el paciente con lupus. Los exámenes específicos comienzan con los restantes de fase aguda, en los que normalmente la BCG suele estar muy elevada, pero la proteína C reactiva suele ser normal en el paciente con lupus. Cuando la PCR suele ser elevada, hay que descartar la posibilidad de una infección. Los autoanticuerpos característicos son los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA de doble cadena y también los anti-SM. Sin embargo, muchos pacientes lúpicos tienen anti-RNP positivos, anti-RO y anti-LA, por eso también deben ser tomados en cuenta. Los anticuerpos antifosfolipídicos son necesarios porque el síndrome antifosfolipídico coincide muchas veces con el lupus y es causa de mortalidad. El complemento C3, C4 y CH50 son primordiales para poder apreciar la actividad del lupus y existen otros autoanticuerpos dependiendo del órgano comprometido. Finalmente, en los estudios de gabinete podemos ver que existen varios
a los que el paciente lúpico debe ser sometido. Por ejemplo, un electrocardiograma para encontrar las alteraciones cardiológicas, el electroencefalograma, la radiografía de tórax, radiografía articular, especialmente para hacer diagnóstico diferencial con otras poliartritis, el ultrasonido, que nos ayudará a demostrar la posibilidad de inflamación periarticular y articular, valoraciones oftalmológicas que deben tener en cuenta el estudio del fondo de ojo y los test de ojo seco, biopsias renal, biopsia muscular, biopsia cutánea, etc. En las fases de actividad de la enfermedad es habitual que haya una elevación de la BCG, la exacerbación de la anemia, porque se trata de un trastorno crónico, que hayan títulos elevados de anti-DNA de doble cadena, el consumo del complemento con niveles bajos de C3, C4 y CH50, el factor reumatoide que puede aparecer en un 25% de los casos o las crioglobulinas en el 20%, y también es frecuente que haya una hipergamaglobulinemia y un déficit de inmunoglobulina A. El tratamiento del paciente con lupus debe ser individualizado y adecuarse a las características de cada paciente, el grado de afectación, el tipo de manifestaciones, los factores de agresividad y mal pronóstico. La supervivencia global de los pacientes con lupus alcanza aproximadamente los siguientes valores: 2 años el 95%, 5 años el 85% de los pacientes y 10 años el 70% de los pacientes. Para el tratamiento se puede aconsejar lo siguiente: si se tratara de un lupus leve, podría utilizarse antiinflamatorios no esteroideos más glucocorticoides a dosis bajas. Se aconseja un inmunomodulador, la hidroxicloroquina, y la utilización de vitamina D y calcio por alteraciones en el metabolismo fosfocálcico a raíz de los glucocorticoides que se dan por tiempo indefinido. El lupus cutáneo aconseja evitar la luz solar y los glucocorticoides suelen ser únicamente tópicos. Además, puede utilizarse en forma tópica el tacrolimus o la clofazimina. Estos pacientes también utilizan hidroxicloroquina. Finalmente, el lupus grave, los corticoides suelen ser a dosis altas, en pulsos. En general se trata de pacientes que tienen alteraciones renales, alteraciones neurológicas. Puede utilizarse la hidroxicloroquina, como en las otras manifestaciones. De hecho, se ha demostrado que la hidroxicloroquina a dosis entre 200 y 400 miligramos diarios suele estar relacionado con menores posibilidades de desarrollar formas graves de lupus y también suele estabilizar al paciente lúpico. Otros inmunodepresores como el metotrexato, el micofenolato, la ciclofosfamida, la azatioprina, la leflunomida han sido utilizados en lupus con éxito. O el tratamiento biológico en los casos que no responden a los FAME, como el belimumab y el rituximab son los más utilizados. El abatacept suele ser también utilizado en algunas formas lúpicas. Otros tratamientos, dependiendo del tipo de compromiso que tiene el paciente, pueden ser utilización de anticoagulantes o antiagregantes, especialmente cuando se encuentra junto con un síndrome antifosfolipídico, o antihipertensivos. Suele utilizarse los IECAS para proteger el riñón. También hay que considerar como tratamientos la diálisis renal y el trasplante renal en los enfermos terminales que tienen una nefritis lúpica esclerosante. El curso clínico de un paciente con lupus es variable, desde formas poco agresivas, que pueden vivir muchos años, hasta formas rápidamente progresivas que pueden llevar a la muerte rápidamente. El principal factor que condiciona la supervivencia del paciente es la afección renal. La creatinina mayor de 1.4 miligramos por decilitro prácticamente es decisiva. La presencia de hipertensión arterial o un síndrome nefrótico. Entre las complicaciones podremos decir que un 5 a 20% de los pacientes con lupus termina con insuficiencia renal terminal, y esta puede ser la causa de su muerte. Entre los datos de mal pronóstico relacionados con esta insuficiencia renal se encuentra la hipertensión arterial,
la creatinina mayor de 1.4 miligramos por decilitro, la nefropatía lúpica proliferativa difusa o esclerosante, cambios crónicos en la biopsia renal y un hematocrito menor a 20. Otras causas de muerte son las infecciones, la neumonitis lúpica o los accidentes cerebrovasculares por microangiopatía trombótica, la insuficiencia cardíaca, etc. Se ha visto que la anemia, la hipoalbuminemia o el consumo de complemento en el momento del diagnóstico están relacionados con más alta mortalidad. Asimismo, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos o la afectación difusa del sistema nervioso central o la trombopenia. También existe una relación del nivel socioeconómico bajo con más alta mortalidad y con menor evidencia de pacientes de raza negra o de razas no caucásicas. En conclusiones diremos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de manifestación clínica y compromiso orgánico variable. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es decisivo en la sobrevida del paciente. El control de la enfermedad es permanente por la posibilidad de un agravamiento repentino provocado por factores epigenéticos muchas veces desconocidos. Gracias por su atención.